Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a esta sesión del seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, que es que en conmemoración del Día Internacional de los Adultos Mayores o de la Vejez. Y la verdad es que nos habíamos atrasado un poco en hacer el panel, pero eso sí, traemos a unas invitadas de lujo, que me da mucho gusto que hayan aceptado estar acá conversando sobre cómo hacer ciudades más incluyentes para las poblaciones, una de las poblaciones más vulneradas, sobre todo aquí en América Latina y en el contexto mexicano, que son las personas adultas mayores. Em, y entonces nada más les voy a dar dos, dos lineamientos. Uno es el tema de la convivencia en este salón. Recuerden que este es un espacio de respeto, de aprendizaje mutuo, y para ello tenemos algunas normas de convivencia, que es las ponentes van a presentar su trabajo y después de que presenten el trabajo hay posibilidad de diálogo. De hecho, nos da mucho gusto saber quién está compartiendo el aula virtual con nosotras. Y para ello, si quieren, pueden prender su cámara. De hecho, nos daría gusto que prendan su cámara porque así podemos verles. Lo que sí es que al momento de participar hay que pedir la palabra por medio de el emoticon de levantar la mano, o bien si ustedes ponen en el chat yo quiero hablar, pueden poner en el chat. Y para quien no tenga micrófono, también puede poner preguntas en el chat. Pero la verdad es que a nosotros nos gusta más escuchar de viva voz la pregunta o el comentario, y damos un buen tiempo para el diálogo con las personas que compartimos el aula. Entonces, una vez dicho estas reglas de convivencia, les quería comentar que el día de ayer fue el aniversario, se conmemoran 10 años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa, y quisiera entonces iniciar este evento pues haciendo esta conmemoración como para dimensionar lo que eso significa. Si les parece, con un 43 segundos de silencio, o más bien contar hasta 43, recordando que van 10 años y no hay mucha claridad al respecto. Y entonces inicio contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Pues muchas gracias por acompañar en esta conmemoración. Y ahora sí, empezamos con el panel que en este momento nos llama, que es una revisión sobre ciudades y vejez, los retos de la urbe incluyente. Y para ello están con nosotros en esta aula dos urbanistas que vienen de distintos, eh, pues a lo mejor de distintos contextos, pero lo que tienen en común es que las dos tienen estudios de urbanista. Ahorita les voy a decir brevemente su semblanza. Y entonces tienen una mirada territorial sobre el espacio construido de las ciudades, que se liga con el tema de la inclusión a las personas mayores y de cómo preparamos nuestros entornos para que tengamos una vejez que pueda disfrutar del derecho a la ciudad. Entonces, muy brevemente las voy a presentar. Primero presento a la doctora Georgina Cárdenas Pérez. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Psicología Social y Comunitaria por la Universidad de La Habana y maestra en Antropología Social del colegio. No, y maestra de colegio, bueno, ya, discúlpeme, es que había dicho que no iba a presentar todos los estudios. Me seguí de lleno presentando estudios. Pero bueno, es doctora en Urbanismo por la UNAM, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, investigadora de la Universidad de Yucatán, donde está haciendo un postdoctorado, y en el Centro de Investigaciones Regionales, y
Si conocen el parte del trabajo que hay aquí en el PUEC, tiene un libro publicado que es su hermosa tesis de doctorado, que habla sobre la experiencia de Tlatelolco, en que es además un entorno muy envejecido, o sea, los habitantes de ahí ya son adultos mayores, y que yo les recomiendo, si alguien no se ha acercado al tema del urbanismo gerontológico, es una forma muy humana de acercarse a ver lo que significa, ¿no? Porque es importante empezarlo a pensar. Entonces, bienvenida, doctora Georgina Cárdenas. Y ahora les voy a presentar a la maestra Ana Fidelia Aparicio, quien es urbanista por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y maestra en estudios urbanos por el Colegio de México. Actualmente está haciendo su doctorado justamente en el Colegio de México y tiene varios años desde la licenciatura trabajando con la doctora Verónica Montesioca y forma parte entonces del seminario este, ¿cómo es el nombre oficial del seminario, Ana Fidelia? Es un poco largo, es Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Exactamente. Entonces, el SUYEF, ¿no? Que sería en corto. Y entonces también me da mucho gusto tener a estas dos ponentes, porque además de que son ponentes jóvenes, digamos, es la generación de investigadoras jóvenes, son personas que llevan mucho tiempo trabajando el tema de vejez y desde un punto de vista urbano. Así que creo que nos van a enriquecer mucho la sesión del día de hoy. Y sin más, les voy a dar la palabra primero a Georgina Cárdenas y luego a esta Ana Fide. Entonces, adelante, Georgina. Muchas gracias, Mariana, por la invitación al PUEC, como siempre. Para mí es como un día de fiesta cuando tenemos invitación con ustedes. Y especialmente en la presentación de hoy, porque pues hay pocas mesas, cada vez se habla más del tema desde la mirada territorial, pero hay pocos espacios como este, entonces todavía es más emocionante estar acá. Voy a compartir mi pantalla. Voy a tratar de cronometrarme para no pasarme y me avisan si se va avanzando mi diapositiva. Bueno, voy a empezar acá. Ahí estoy, ya. Yo no los voy a ver, entonces me avisan ustedes me interrumpen cualquier cosa. Entonces, bueno, me da mucho gusto saludarles a todas, a todos. El trabajo lo he titulado así, Entornos barriales, propuesta para favorecer la autonomía de las personas mayores en el lugar. Esto que les voy a proponer hoy, que discutamos, tiene que ver con un trabajo que vengo realizando en colaboración con la doctora Gina Villagómez en la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde el año 2020 inicié acá mi estancia postdoctoral con un proyecto diferente y desde el año 2022 empezamos con este proyecto que se llama Autonomía en la vivienda y el barrio en la vejez, una propuesta con visión de género. Fue aprobado, fue renovado y ahorita estamos en miras hacia una propuesta de un tercer año para darle continuidad, porque en este proyecto, bueno, hemos avanzado en la revisión de la literatura para discutir esta visión de la autonomía, qué significa vivir en un barrio que promueva la autonomía. Después nos dimos cuenta que no va a ser todo el barrio, sino que va a ser un entorno más restringido, más acotado al espacio habitable. Y a partir de eso, completamos un trabajo que ya habíamos iniciado en 2020, que tenía que ver con consolidar una base diagnóstica socioterritorial a nivel municipal. ¿Qué significa eso? Pues establecer desde una mirada interseccional cuáles son las características de estos entornos donde reside más población mayor y entonces en esa medida cuáles serían los elementos que hay que fortalecer a nivel de intervenciones físicas, ¿no? De intervenciones urbanas, porque trabajamos mayormente con los entornos urbanos. Y ahorita lo que les voy a presentar, vamos a decir que es una consolidación del trabajo que hemos realizado durante los años anteriores, pero ya encaminado a lo que estamos visibilizando para el trabajo en un siguiente periodo.
¿Qué sabemos, no? Como del contexto, ¿qué sabemos? Tanto lo que hemos revisado en la literatura, que ha sido pues una revisión amplia a nivel internacional en distintos idiomas, no solo de nuestros contextos, y que esta información, toda esta revisión de la literatura la pudimos pues observar, identificar en sus distintas expresiones en el caso de estudio. Lo que sabemos pues son algunas premisas, ¿no? Digamos que nosotras partimos de estas premisas. La población adulta mayor, como ustedes saben, reside mayoritariamente en áreas urbanas, pero estas áreas urbanas no son toda la ciudad. Son áreas centrales, viviendas más antiguas y colonias tradicionales. Esto en el caso de Mérida. Aquí ya pasé la diapositiva, sí. Estamos en una que dice morfología socioterritorial. Si no la siguen, me lo pueden decir. Va bien todo. Muchas gracias. ¿Qué significa que vivan en viviendas más antiguas? Significa que para el caso de estudio, vemos que las personas mayores actualmente son la segunda o puede ser hasta la tercera generación que envejece en la misma vivienda. Y para los casos que hemos identificado, pudimos datar que algunas de las últimas renovaciones o rehabilitaciones o intervenciones mayores a las viviendas fueron posteriores fueron hace al menos 20 años, ¿no? Incluso algunas áreas que se han intervenido de manera más estructural tampoco han sido modificadas en los últimos 20 a 30 años. Esto implica una serie de condiciones que no necesariamente son apropiadas cuando se van incorporando a la vida en la vejez discapacidades o limitaciones de distintas características. Esto es importante decirlo. En las áreas que nosotras identificamos como prioritarias, que son las áreas más envejecidas, que son a este momento 92 colonias, vemos pues una mayor concentración de mujeres mayores, residen solas, o pueden ser mujeres, hogares compuestos mayoritariamente por mujeres, madres e hijas. Puede haber niños o no menores, ¿no? Como las 3 generaciones, pero estos tampoco van a ser la mayor parte de la composición de los hogares. En estas áreas lo que nos llamó la atención también es que hay una población que vive con discapacidades y que puede incluso representar más del doble del promedio estatal. Esto es un dato, bueno, que tiene que ver con el tema de la vejez, ¿no? Una carga de discapacidades por el tema de las condiciones en que se vive la vejez. Y todas estas condiciones no son números, no son la población mayor con discapacidad o la población mayor de mujeres que viven solas o no son la población mayor de totales, sino son las mismas personas que están viviendo en estas viviendas antiguas que se concentran en estos entornos y para los que no tenemos programas específicos de intervención. En estas áreas es donde nos estamos como enfocando. Y bueno, aquí en el caso de Mérida, está como esta visión de que estas colonias pues son tranquilas, son poco transitables, tú vas de noche y pues ya casi no hay gente, ya desde 5 o 6 de la tarde, hay poca movilidad física. Para nosotras, esto es un indicador de que los espacios no garantizan a la inclusión, la participación y favorecen el aislamiento. Esto es algo que yo quisiera transmitirles a través del trabajo de mapeo que realizamos, que les voy a presentar. Frente a esto que ya identificamos en la literatura en el caso de estudio con qué contamos, ustedes no me quiero enfocar aquí, lo voy a mencionar, pero bueno, tenemos esta metodología de la OMS, la Red Mundial de Ciudades Amigables, de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, y ustedes saben que es bastante amplia, que cada vez más municipios tienen se suman a estos convenios, tenemos ya un buen número de municipios en México. Es importante, Es importante reconocer
pues que no es una red menor, que visibiliza una problemática en nuestras ciudades que a partir de la firma de esta adhesión, ¿no?, de los municipios, se establece una voluntad política, se hacen alianzas, promueve intervenciones directas. Pero, que digamos que a mí en la generación de este trabajo de investigación, lo que más me preocupa es que esta metodología tiene limitaciones importantes en materia de intervención urbana. Entonces, yo les voy a mencionar 2. Me podría quedar hablando de esto todo el día con ustedes y me gustaría mucho que hubiera espacios para esto, pero, tiene limitaciones específicas por el ámbito de acción de los municipios. Por ejemplo, temas de vivienda van a ser más tratados por otras instancias que no son propiamente municipales. Y si nos vamos al plan de acción, ustedes vieron acá que son 8 indicadores y tienen aquí referidos. Bueno, cuando se establecen las estrategias, pues las estrategias van a estar definidas también por plan de acción. Estas estrategias, perdón, por los indicadores. Entonces, cuando establecen estas estrategias, vamos a ver que las estrategias más desarrolladas a nivel municipal no van a ser aquellas que intervengan directamente en los entornos barriales o los entornos a nivel territorial, sino que se van a enfocar mayormente a las áreas de intervención del ámbito municipal. Y entonces, esto tiene otra limitación severa que se traduce en indicadores de este tipo. Es uno de los indicadores del plan estratégico del caso de Mérida, que también es un municipio que se adhirió a esta red de ciudades y comunidades amigables. Entonces, cuando yo veo este indicador, ¿no? Un indicador para el tema de espacios al aire libre y edificios, me parece, es número de metros cuadrados de banquetas seguras con rampas libres de obstáculos, ¿no? Y yo pienso, bueno, ¿cuáles? ¿Dónde, en dónde se van a hacer las intervenciones? Los riesgos que vemos aquí, pues es que estamos hablando de espacios fragmentados, ¿no? Que podríamos hacer 1 metro cuadrado aquí, otro metro cuadrado allá, y entonces no estamos haciendo una revisión integral. Esto nos está evidenciando temas metodológicos, temas a los que la doctora Villagómez y yo queremos aportar, ¿no? Frente a esto, pues viene la declaratoria. El rezago actual, las condiciones actuales, las banquetas desniveladas, la necesidad de desplazamientos para acceder a espacios largos, etcétera, todo esto deben ser consideradas violencias sistémicas porque en su conjunto promueven el aislamiento. El aislamiento es una condición que se vive de manera silenciosa y entonces es un problema del que no hablamos, pero existe en todas nuestras ciudades. Y ese es el tema al que queremos aportar con esta metodología. Les voy a hablar rápido de la metodología la revisión que hemos hecho, que se reporta desde hace 4 años, ha incluido una revisión bastante exhaustiva de datos demográficos y territoriales desde el año 2000 hasta, ¿no? 3 censos, distintas bases de datos sobre entornos urbanos. Y para nosotras traducir toda esta información que hemos ido recopilando y mapeando, la empezamos a cruzar con la mirada del urbanismo feminista del colectivo Punto 6, porque ellas muy claramente también desde la mirada urbanista establecen 4 indicadores espaciales que son bastante, estos indicadores pues son mapeables, son medibles en términos de los datos con los que nosotros ya contamos y identifican 2 criterios transversales, ¿no? Seguridad y participación. Y desde esa medida nosotras tradujimos estos criterios a esta tabla. Entonces, y podemos identificar entonces manzanas con mayor potencial de aislamiento según las características sociodemográficas y las condiciones del entorno urbano. Podemos identificar cuáles son los servicios básicos, cuáles serían servicios que promoverían más la interacción, la socialización y el tema de la movilidad, ¿no? La accesibilidad. En negrita ustedes pueden ver los datos que sí logramos mapear, ¿no? ¿Qué es lo que estamos proponiendo?
Bueno, lo primero es, ¿por qué hablar de entornos barriales? O sea, no hablamos de colonias, no hablamos, en el caso de Mérida está muy marcada la gestión administrativa por zonas, entonces las zonas nortes de más altos ingresos, las zonas sures de menores ingresos, tenemos, ¿no? La clara identificación de espacios rurales, las comisarías, subcomisarías, con las áreas urbanas. Y en esta lógica, nosotras pensamos que tenemos que hablar de entornos barriales. ¿Qué sería esto? Bueno, remitiéndonos otra vez al trabajo desde el urbanismo feminista, Jane Jacobs establece de manera muy clara, pues, cuál es el potencial de seguridad cuando nosotros hablamos de estos entramados, ¿no? De la relación entre el lugar, nosotros, cómo estos vínculos posibilitan la percepción de seguridad, cómo desde la construcción, por ejemplo, de vías, de vialidades, podemos identificar las barreras. Estas barreras van a establecer unos ciertos circuitos que van a convivir con el tema de disposición de servicios. Cuando nosotros vivimos en la edad mayor con unas ciertas condiciones en que, como decían en las entrevistas, siento que me vuelvo como en cámara lenta o que mis pasos me cuesta más trabajo llegar a largas distancias, estos espacios de ser habitados se acotan, se restringen y las barreras se potencian. Entonces, cuando hablamos de entornos barriales, estamos pensando no solo en las condiciones físicas, no solo en las condiciones, en las barreras físicas o en los espacios que pueden ser transitados o no, sino también en las capacidades sociales que aquí en el caso de Mérida tienen una raíz, yo digo, ¿no? A partir de las entrevistas que he realizado, en Mérida, yo digo, en las familias conocen hasta los fantasmas de los vecinos, ¿no? O sea, porque, porque el conocimiento mutuo, sobre todo en estas áreas centrales que son las colonias más antiguas, eh, tienen un conocimiento y una interacción mutua que les permite conocer no solo los vecinos actuales, sino la historia de cuando llegaron, cómo llegaron, quiénes llegaron, cómo se obtuvo la vivienda dentro de la propia comunidad. Estas condiciones, pues, implica vínculos, implica solidaridades, implica reciprocidades, y a partir de esto se construyen una serie de capacidades sociales y barriales. Hay una serie de relatos que hemos podido escuchar, que nos han compartido, sobre todo mujeres mayores, de cómo hay unas redes de reciprocidad que son las que salvan en caso, por ejemplo, de cuestiones climáticas, en situaciones de enfermedad, esas son en situaciones de emergencia las que sostienen la posibilidad de continuar viviendo en la propia vivienda, ¿no? De que el hijo, los hijos, las hijas digan: "No, pues ya te vas a ir a vivir conmigo, o ya te vas a cambiar de ciudad". Esas son las consideraciones que van a sostener, o sea, deben existir unas ciertas capacidades sociales y barriales. Estas, aunque las hemos identificado en distintos barrios, su existencia no garantiza la posibilidad de continuar residiendo, no lo garantizó en la pandemia. Entonces, tenemos que empezar a fortalecer también este entramado desde ahí, ¿no? Y esto debe estar dispuesto en función de las capacidades urbanas. Entonces, la propuesta hacia la que queremos avanzar y que tendremos, espero, la posibilidad de continuar un próximo periodo, implica, ¿no? Afinar esto desde el trabajo directamente con los barrios. Para poder, esto en términos, pues, del panorama, ¿no? Desde la conceptualización del espacio que queremos en el que nos queremos enfocar. Para llegar a esos entornos barriales, tuvimos un trabajo bastante amplio para, trabajar desde la historia urbana, el crecimiento, los procesos de crecimiento y expansión de la mancha urbana. Pudimos identificarlo, ustedes lo ven en el mapa, este, ¿no? Del lado, derecho.
¿Cómo identificamos ahí el asentamiento? O sea, como las áreas urbanas más antiguas, las distintas etapas de crecimiento, no se ve muy bien, pero como esta primera mancha urbana en expansión, el mapa que ven ahí es hasta 1969, se va a traducir en un mapa de la distribución en donde se concentra más población mayor, van a ser estas áreas más antiguas, ¿no? Y entonces las viviendas. Entonces, aquí lo que vemos, ¿por qué este tema? Porque cuando nosotros vemos intervenciones, se priorizan en materia, por ejemplo, de los planes de desarrollo urbano, en los planes de desarrollo municipal, en todos estos documentos legales, lo que se va a priorizar, o los indicadores que como urbanistas se priorizan, tienen que ver con características como densidad poblacional y nivel de marginación urbana, es decir, donde haya más población y donde haya menos servicios, ¿no? Diciéndolo de manera bastante grosa, así, pero cuando lo vemos así, entonces estamos identificando una visión desde el urbanismo que tiene que ver con que desde esta visión estamos enfocándonos en las periferias, en los lugares donde se está dando este crecimiento urbano, por tanto tiene menos servicios. Entonces las medidas de los indicadores nos van a indicar que hay zonas no prioritarias. Estas zonas prioritarias, si las vemos a contraluz, son las zonas donde vive más gente mayor porque hay más servicios, están más centrales. Entonces, podríamos pensar que hay una condición de no necesidad de intervenciones. Lo que vemos en nuestras ciudades es que, así como el clima, ¿no? Como vemos el tema de cambio climático, hay severas transformaciones también a nivel demográfico, hay severas transformaciones y esto nos implica repensar nuestros indicadores desde el urbanismo, nuestras intervenciones, y es desde ahí donde nosotras justificamos que esta propuesta es relevante, ¿no? Entonces, lo que les quiero presentar, y ya con esto voy cerrando, son algunos mapas a nivel de entornos urbanos. Esto que ven usted aquí, quienes han venido a Mérida, ven una línea donde está todo, no sé si ven mi cursor, no sé si ven el Sí se ve. cursor. Sí, gracias. Sí, sí se ve. Ahí, gracias. Ahí donde estoy circulando, quienes han venido a Mérida, está el Monumento a la Patria, no el de las postales de Paseo de Montejo. Esta es una de las zonas más antiguas, ustedes ven aquí una foto, y es una de las zonas que se fue extendiendo hacia el lado izquierdo, pues está la colonia García Jiménez, es una colonia de siempre tuvo eh, esa proyección. Tenemos hacia el lado izquierdo en triángulo la colonia Itzibná, que ahora también se considera de altos ingresos, pero esa colonia fue un asentamiento a las afueras de Mérida hacia inicios de 1900. Y entonces ustedes tienen aquí el rincón más envejecido de Mérida. En esa área puede vivir hasta 6 de cada 10 personas a nivel de manzana, puede ser una adulta mayor. Si ustedes identifican texturas en los recuadros, no más color, más gente mayor, si ustedes identifican texturas en los recuadros, esas son las manzanas que yo les decía que tienen más potencial de aislamiento. ¿Por qué? Sobre todo aquellas que no tengan el cuadrito azul, porque entonces ahí hay una inexistencia de rampas, que estos cuadritos azules que nos señala el catálogo no el catálogo, la base de datos de entorno urbano donde hay rampas a nivel manzana en las ciudades. Bueno, constatando dónde hay rampa y constatándolo en campo, pudimos ver que no siempre existen o no siempre están en buenas condiciones o no están en las condiciones de accesibilidad, ¿no? No están abiertas o están rotas o han sido, o existen, pero la banqueta está desnivelada, puede ser hasta 50, 60 centímetros con respecto al otro tramo y entonces es inaccesible. Entonces, aunque no garantiza, es una medida que tenemos al momento para identificarlo. Lo que vemos aquí es una serie de servicios que ya no van a ser servicios urbanos, van a ser servicios más turísticos
Y entonces aunque hay servicios, aunque se considera que no es zona prioritaria por el valor del suelo en estas áreas, entonces es una zona de altos ingresos, vemos un serio potencial de aislamiento, ¿no? Entonces, estas condiciones son las que deberíamos tener en mente cuando, ¿no? Desde este marco regresándome al tema de la OMS, deberíamos generar intervenciones que consideren más estas características. Ya voy a ir cerrando. Los mapas que les muestro tienen características similares, nuestro interés es colocar todo esto en una publicación posterior, entonces está en proceso, ¿no? Esta colonia se hizo en el mismo periodo que el CUPA, me parece, ¿no? Tiene el mismo nombre, Miguel Alemán. A diferencia de lo que se estaba haciendo en la Ciudad de México, aquí el suelo era de vivienda, el uso era de vivienda unipersonal, por la apropiación al contexto. Nadie hubiera pensado hace algunos años en Mérida vivir en edificios, ¿no? Y esta área, ustedes van a ver que este es el mapa más completo. Tiene un parque, tiene mercados, tiene bastantes zonas de abastecimiento, pero también tiene bastantes barreras. Su nivel el arbolado es bastante amplio, pero eso implica también raíces y roturas de banquetas y una serie de impedimentos que implican que no se pueda transitar. Entonces, aunque vemos más áreas de abastecimiento, tampoco identificamos un centro comunitario, aunque vemos más rampas, vemos que están obstruidas, obstaculizadas por, ¿cómo se llaman? Por camellones arbolados que no son transitables, que no se pueden cruzar. Entonces, en esta colonia también identificamos un potencial de aislamiento severo. Y esta colonia es una de las que más se deshabitó. Muchas viviendas se cerraron durante la pandemia. Mujeres que vivían de manera autónoma con un sistema sostenido por capacidades sociales, por capacidades de servicios que podían adquirir, fueron removidas de sus viviendas por sus familias por seguridad, porque no se les podía atender directamente en este periodo. Y entonces esto es un tema de ruptura, ¿no? Del tema de autonomía. Y ya con este voy a cerrar, hay más, pero con este ya cierro, es una de las colonias donde se asentaron hacia la década de los 70. Esta zona ha sido habitada. Ustedes ven aquí el mapa, ¿no? Desde fines de los 1800 ya estaba el hospital que ustedes identifican aquí, que ahora es del IMSS. Ya estaba aquí el hospital en Equeneros. Esta zona ha sido, lo ven en el trazo urbano, ha sido, habitada. Las viviendas son de diferente periodicidad según fue avanzando la expansión urbana. Van teniendo diferentes características que se notan en materiales, en alturas, etcétera. Pero esta zona tiene la característica que es de lo que les llamaron, no sé bastantes, pero hay tesis donde se documenta los migrantes pobres de Mérida. Esta es la zona de los migrantes pobres, donde son trabajadores sobre todo de comunidades, de localidades rurales que se trasladan con sus familias y empiezan a residir en esta área. Esta que ven aquí, esta línea es Circuito Colonias, pero aquí transitaba el tren. Y entonces toda esta área, pues nadie quería residir, ¿no? En estos grandes terrenos, este, como inhóspitos, y entonces se van habitando poco a poco, pero la característica de esta área es que lo que nos parece es que es una de las que produce aislamiento, porque no tiene áreas, aunque parece que ustedes ven, aunque parece que sí tiene áreas verdes, son planchas de cemento o son áreas que no son caminables, son áreas dentro de camellones. No hay espacios específicos que promueven el encuentro. Y entonces, y ya con esto cierro, lo que vemos es que las condiciones actuales del entorno, no de estos entornos barriales, de los entornos urbanos, sí pueden promover y proteger del aislamiento, pero en este momento no lo está garantizando. Las condiciones en que se vive la vejez
las condiciones no desde la mirada interseccional, nosotras vemos que las condiciones en las que las personas mayores, sobre todo mujeres, están viviendo, en sus entornos barriales se les garantiza pues el acceso a los servicios básicos, al tema de abastecimiento, pero no se está garantizando la participación, la inclusión, se vuelven resistencias cotidianas y entonces hace falta involucrar en esto diagnósticos participativos específicos a estos espacios con metodologías y acordes a los horarios de esta población, porque las metodologías de diagnósticos participativos a nivel municipal no están recogiendo las voces de estas áreas ni de la gente mayor. Y lo digo con base en datos de análisis que hice recientemente para el caso de Mérida. Y en ese sentido, tendríamos que estar pensando desde nuestra visión, ¿no? En cómo promover la autonomía en la vejez en estas áreas y tiene que ser a partir de esta intersección, ¿no? Lo social y lo urbano, fortaleciendo las capacidades sociales que ya existen y generando sobre todo en las áreas donde vamos a ver que cada vez más población pues vamos a ir envejeciendo y vamos a contar todavía con menos servicios que en estos barrios y áreas tradicionales, ¿no? Ese es lo que yo quisiera decir hoy. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Georgina. Súper interesante este estudio y justamente liga dos puntos importantes de nuestro seminario. Uno es justo la interseccionalidad, ¿no? Manejando, para quienes nos acompañan hoy, es el tema de perspectiva de género y de igualdad de género, pero también pensándolo en las distintas partes del ciclo de vida, en el tema socioeconómico, en el tema cultural. Es muy interesante. Y otra cosa que a mí me gustaría resaltar es que todo esto, este análisis está inscrito en la identificación de una violencia, ¿no? De una violencia sistémica que además se transmite a través de la infraestructura. Para quienes se unen hoy, en la sesión de este ciclo de seminarios del año 2024 fue sobre violencia infraestructural. Este es un muy buen ejemplo de cómo se cristalizan estas violencias y cómo afecta la trayectoria de vida de las personas, ¿no? De ciertos grupos en específico. Muchísimas gracias, Georgina. Y ahora le doy la palabra a Ana Fidelia, quien nos va a presentar también una presentación, bueno, una investigación muy interesante. Adelante, Ana. Hola, muchas gracias. Voy a proyectar mi pantalla. Bueno, el tema que voy a presentarles hoy lo titulé Ciudades para familias que envejecen y quiero platicarles un poco del contexto y también por qué decidí trasladar la discusión para que pasemos desde la idea de el envejecer como un proceso que viven los individuos hacia una idea que implica que la sociedad y las familias, por lo tanto, están envejeciendo, ¿no? Entonces, bueno, como parte del contexto, yo quería plantear este panorama en el que cuidamos y envejecemos en un contexto de desigualdad y de incertidumbre. Desde los estudios de población, pues principalmente podemos ver que el envejecimiento demográfico es un proceso acelerado en nuestro país y en toda la región de América Latina. Pero esto implica que las familias en las que vivimos son más pequeñas, ¿no? Las mujeres tienen menos hijos y además implica también que los hogares unipersonales, o sea, las personas que viven solas, han aumentado bastante. De hecho, en los últimos 30 años se han triplicado. Y principalmente estos hogares, de acuerdo con la encuesta nacional para el sistema de cuidados, están formados por mujeres mayores de 50 años y mujeres viudas. Entonces quería explicarles un poco del contexto que nos da esta encuesta, porque creo que nos ayuda a entender cuáles son las dificultades que ya enfrentan las familias que tienen personas que requieren mucho cuidado y también pues cuáles serán los retos a los que tendremos que dar respuesta desde la parte de la ciudad, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que el 87% de las personas cuidadoras son mujeres y principalmente son las esposas e hijas, y además que los gastos en hogares con personas mayores pueden ser hasta 22 veces más altos que en hogares donde no hay personas mayores. En esta tabla les pongo 3 ejemplos de los pagos que hacen las familias. Por ejemplo, para el apoyo que dan las trabajadoras domésticas, en hogares sin personas mayores se gasta en promedio 592 pesos a la semana, pero en hogares
hogares donde hay personas mayores que además ya tienen una dependencia severa, este costo sube a 942 pesos en promedio. Con las enfermeras, el costo en hogares sin personas mayores es cercano a los 683 pesos, pero otra vez en los hogares donde ya hay una situación que requiere cuidados muy intensos llega a los 5,286 pesos por semana. Y cuando se contrata personas cuidadoras, pues este costo se eleva hasta los 11,000 pesos semanales. Em, bueno, importante mencionar que estas son cifras a nivel nacional y pues esto nos habla de lo que desde los estudios del cuidado se dice que es un modelo de bienestar familista que está completamente apoyado en la familia y que tiene muchas consecuencias en las desigualdades de género y también en las desigualdades socioeconómicas, porque las mujeres son las principales responsables de su cuidado y del cuidado de otras personas. Y nuevamente con los datos de esta encuesta, pues podemos ver que solo el 0,2% de las personas que se encuestaron usaban servicios de cuidado diurno, que en realidad es un porcentaje muy bajo, menos del 1%. Y me parece también importante resaltar que las principales barreras que se identifican cuando las familias sí necesitan usar estos servicios, pero no pueden acceder a ellos, pues son principalmente barreras que tienen que ver con la dotación, ¿no? Con la provisión de servicios o con barreras de la ciudad. Por ejemplo, el costo elevado, la lejanía, instalaciones inadecuadas o que estos servicios no tengan un servicio de traslado para favorecer que las personas puedan estar en esos lugares. Y bueno, esto tiene muchas consecuencias en las personas que cuidan, como pueden ser el cansancio, poco sueño, irritabilidad, depresión y afectaciones en la salud. Entonces, planteando este panorama que es complejo, pues la pregunta sería, ¿cuál es el papel del entorno en el envejecimiento y también en el cuidado? Hay una serie de investigaciones que ya está bastante consolidada, que es la de la gerontología ambiental, y justamente desde la idea de entender cómo es la relación de la persona que envejece con su entorno, se ha planteado que bueno, que la función de la ciudad y el espacio que nos rodea tiene que favorecer la autonomía y la salud y compensar favorablemente los cambios que aparecen en esta etapa de la vida. Pero me parece que este es un espacio muy adecuado también para plantear que es necesario que esta bibliografía empiece a dialogar con la bibliografía que trabaja un enfoque de género y de cuidados, principalmente porque esto nos permite visibilizar la interdependencia que hay entre las personas mayores y sus familiares, nos permite entender cuáles son las tensiones y dificultades entre las generaciones para gestionar el cuidado, que realmente es algo muy complejo en ciudades tan hostiles, entender cómo el espacio refuerza y crea desigualdades para las personas mayores y para sus familiares. Y creo que un punto central aquí es que el tiempo de la vida siempre está en contienda con el tiempo del trabajo remunerado, ¿no? Justo cuando hacía esta presentación veía esta fotografía de un TikTok en redes sociales, que es de una TikToker que tiene el nombre de Ruido Social. Y bueno, justamente alguna persona que vive en el Estado de México y trabaja en la Ciudad de México y viaja 6 horas diarias, pues cuáles pueden ser las condiciones primero para que forme parte de las actividades de cuidado. ¿Cuáles son las opciones que la ciudad está ofreciendo para disminuir esa carga en cuanto al tiempo de transporte? ¿Y cuáles son las opciones que la ciudad está ofreciendo también para que las personas mayores que pueden estar en su familia o en nuestras familias, pues envejezcan en las mejores condiciones, ¿no? Me parece que esto es importante plantearlo justamente desde el enfoque relacional. Bueno, y por eso quería incorporar esta perspectiva del curso de vida, que me parece que analizar el curso de vida de las familias nos puede ayudar a entender muchos de estos retos y tensiones para pensar en las ciudades que envejecen a nivel de la familia, ¿no? Por un lado, bueno, el curso de vida tiene 5 principios fundamentales, pero aquí yo recupero 2 que son los que me parecen más importantes para este planteamiento. El primero es la idea del desarrollo a lo largo de la vida y esta idea lo que nos dice es que uno desde que nace siempre está por un lado desarrollándose y por el otro lado envejeciendo. Y esto es muy importante porque todavía los imaginarios sobre la ciudad y en general sobre la sociedad, pues están planteados primero desde una invisibilización de la vejez, desde mucha discriminación, y esto hace que parezca que la vejez es solo una etapa, pues muy lineal, ¿no? Donde no se atraviesan cambios o como que queda muy rezagada en general en nuestro imaginario social.
Y la otra es la de las vidas interconectadas, que nos dice que todos los grandes cambios sociales los viviremos a través de nuestra familia y de nuestra red inmediata. Entonces, por ejemplo, piensen que el envejecimiento demográfico y estos cambios que les he estado platicando, pues son uno de los grandes cambios sociales pues de este siglo. Y eso significa que, por ejemplo, yo como una mujer de 31 años, no solo voy a experimentar el envejecimiento cuando llegue a los 60 años, ¿no? Sino también lo voy a empezar a experimentar a través de cómo envejecen las personas que son cercanas a mí. Y justo aquí creo que es donde la ciudad tiene muchas cosas que resolver. Y bueno, precisamente desde esta perspectiva del curso de vida, recupero ciertos eventos cruciales y momentos críticos que viven las personas mayores y sus familias. Este es un texto de Mirna Hebrero y Verónica Montes de Oca. Y bueno, podemos pensar en algunos de los eventos cruciales que lo importante es pensar cómo se vinculan o qué estaríamos necesitando del entorno en estos momentos cruciales. Tenemos, por ejemplo, la salida de los hijos del hogar, la llegada de nietos, ¿no? La reconfiguración familiar, etapas como la viudez, la jubilación, aparición de enfermedades y procesos de cuidado y el debilitamiento de las redes sociales en un momento avanzado del curso de vida familiar. Aquí las puse de nuevo y agregué hasta abajo que también hay que tener en cuenta que las personas mayores participan de forma activa dando cuidados y una serie de apoyos en sus familias, ¿no? No solamente son receptores, y esto es muy importante también para plantearlo desde la perspectiva de género. Bueno, en cuanto a las transiciones como la salida de los hijos y la jubilación o el retiro, pues las personas mayores necesitan que los espacios, los barrios en los que se vive, porque aquí la escala del barrio y la local es la más importante, pues favorezcan la socialización, fomenten el envejecimiento activo y, y den cabida a proyectos de vida para la vejez, ¿no? Durante muchos años más después de que se viven estas transiciones. Otro punto crucial, ¿no? Una transición muy importante, pues es la viudez. Y en este sentido es muy necesario que se empiece a pensar en grupos de apoyo emocional y redes sociales para prevenir el aislamiento. Cambios en la autonomía y salud, pues las personas mayores necesitan tener acceso a cuidados médicos, apoyo psicosocial e instituciones de cuidado. Y bueno, también fomentar las redes de apoyo cuando hay debilitamiento de las redes sociales y visibilizar el rol activo dentro de sus familias. Y por otro lado, también las personas que cuidan y las personas que están cercanas dentro de la red, pues necesitan que se promueva una corresponsabilidad en el cuidado. Otros eventos que pueden llegar a ser complicados también, como la pérdida de familiares, pues requieren servicios psicológicos y de acompañamiento. La redistribución del cuidado siempre es fundamental, y aquí es donde tenemos que preguntarnos cómo las ciudades están o no están logrando colaborar en esa redistribución. Y pues es importante fortalecer las redes comunitarias de cuidados, porque es cierto que todas estas necesidades ya se están resolviendo por las personas que están en las familias, generalmente las mujeres con dobles o triples jornadas, y por eso es muy importante reducir las cargas de trabajo. Y bueno, aquí planteo sobre todo que pensemos siempre en dos escalas, ¿no? Que son la escala de la vivienda y la escala del barrio y la ciudad. Y bueno, esto en general nos habla de que tenemos que pensar cómo adaptar los espacios para nuevas necesidades familiares, identificar que hay ciertas viviendas que pueden ser más flexibles ante estos cambios y otras que no, y justamente esas tienen que ser prioritarias. Pensar en opciones de vivienda y adaptaciones que reduzcan el aislamiento y favorezcan la seguridad, la accesibilidad y la autonomía, y facilitar espacios que también favorezcan la convivencia y el apoyo entre generaciones. Y pues en el barrio y la ciudad es muy importante contar con lugares de esparcimiento, socialización cercanos y accesibles, diseñar entornos eh, también cercanos con servicios que tanto en lo económico como en lo físico sean de fácil acceso para las personas. Y esto generalmente nos lleva a plantear la accesibilidad en toda la cadena de la accesibilidad, ¿no? Desde la casa hasta la calle, los espacios públicos. Es muy importante también fortalecer las infraestructuras de salud, la proximidad en la dotación de instituciones de cuidados de servicios y pues en general facilitar que estos espacios favorezcan la convivencia y el apoyo. Bueno, entonces, ahora planteando esto
estos temas que serían importantes de visibilizar, creo que hay dos aspectos prioritarios a tener en cuenta. La primera es que hay que visibilizar la complejidad de estas transiciones en las agendas urbanas y en las agendas de cuidados, ¿no? Por un lado, las agendas urbanas todavía están muy permeadas por el imaginario de que las ciudades son espacios para las edades productivas y para las edades jóvenes, y si bien es cierto que hay una perspectiva de género que ha avanzado mucho, incorporando las necesidades de las infancias, de las personas cuidadoras, ¿no? De las personas mayores, las personas con discapacidad, pues todavía no ha permeado en general en muchos aspectos de la política de las ciudades. Y también dentro de las propias agendas de cuidado, algo que hemos detectado en el seminario de envejecimiento es que gran parte de las estrategias están centradas principalmente en mujeres jóvenes y en el cuidado de infancias, que de hecho es un punto crucial de la vida, ¿no? Eso es fundamental, que se siga apoyando una redistribución del cuidado de las infancias, pero también es muy importante que empecemos a notar que muchas familias ya están viviendo a veces dobles cargas de cuidar infancias y personas mayores al mismo tiempo, o que otras mujeres, por ejemplo, que ya pasaron por ese proceso de haber cuidado a los niños y niñas pequeños en su hogar, ahora tal vez esos niños y niñas ya son adultos independientes, pero quizás sus padres, madres, tíos, etcétera, la generación de arriba va a empezar a vivir varios procesos que van a necesitar también de cuidados en las siguientes décadas. Y bueno, este es como quizá una crítica que pensamos que es importante ir pensando y visibilizando, porque en general también los estudios sobre la sociología del cuidado identifican que a veces los cuidados de la infancia están mucho más socializados. Por un lado, porque se perciben como algo más agradable, y también porque hay como cierta certeza en cuanto al tiempo que pueden durar esos cuidados. Por otro lado, los cuidados para las personas mayores están muy permeados por la visión del viejismo y el edadismo, por la discriminación hacia las personas mayores y también por un miedo muy fuerte que socialmente se nos ha enseñado a envejecer. Y bueno, también por eso pensamos que es importante promover un enfoque intergeneracional y de género. Y bueno, dicho esto, me gustaría hablar de algunos retos y áreas prioritarias que hemos identificado pues en varios estudios, porque en el seminario de envejecimiento tenemos la fortuna de poder tener a especialistas de muchas áreas. Entonces, bueno, a partir de varios estudios y eventos en los que hemos participado, pensamos que estas son algunos retos muy importantes. Bueno, primero, las personas mayores que ya empiezan a presentar una pérdida de autonomía muy grande necesitan espacios específicos que liberen el cuidado, que dejen, bueno, que absorban un poco de la carga horaria de cuidados que ya tienen las familias y que tengan atención directa. Por ejemplo, hemos notado que en los últimos años la infraestructura de cuidados sí ha ido creciendo, pero quizá algunas de las nuevas casas de día están ofreciendo servicios que son muy buenos, son gratuitos, son de acceso universal, pero a veces solo las personas que presentan una alta dependencia solo pueden ir si van acompañadas de su cuidador, o todavía no se ha pensado en cómo mover a esas personas desde la casa hacia ese lugar, ¿no? Y eso es uno de los aspectos fundamentales, como les mostraba al principio de la presentación, el espacio y la forma en la que está hecha la ciudad, pues refuerza mucho las desigualdades y las tensiones entre una generación que tiene que responder a sus responsabilidades de trabajo remunerado y al mismo tiempo tiene que responder a otras responsabilidades de cuidado en la casa. Por lo tanto, pues es importante que empecemos a pensar desde el punto de la movilidad, eh, qué, qué tipo de estrategias nos ayudarían a favorecer la movilidad de personas que cuidan o de personas que requieren llegar a esos espacios. Bueno, aumentar las casas de día en alcaldías y municipios es muy importante, principalmente porque nuestra percepción cultural sobre el cuidado pues está muy centrada en que las personas envejezcan en casa, y de hecho es lo más favorable, y por lo tanto las casas de día pueden ser una estrategia fundamental para favorecer un proceso de redistribución del cuidado más amigable con las familias.
Y también es muy importante lo que les comentaba, el seguir manteniendo proyectos de vida para las personas mayores implica crear espacios educativos y laborales que sean, por supuesto, adecuados para ellos. Les voy a platicar un poco de los diagnósticos bueno, en los que he participado. Este es un diagnóstico más bien que trabajamos en el Colegio de México. Y bueno, lo que podemos ver es que hay rezagos en general para todos los grupos, ¿no? O sea, aquí les presento un mapa sobre las guarderías públicas y privadas, las residencias para personas mayores y los centros diurnos para personas mayores. Y algo muy importante es que, en efecto, la infraestructura de cuidados para edades jóvenes está muy rezagada, pero si esa infraestructura está muy rezagada, la infraestructura para personas mayores y para personas con discapacidad es todavía menor. Y esto es un punto que va a ser estratégico para poder lograr este Sistema Nacional de Cuidados que ahora se está planteando. De hecho, cuando revisamos las cifras del envejecimiento a nivel local, hemos visto que las tasas de crecimiento del grupo de personas de 60 y más del 2010 para el 2020 ahora está en cerca del 4%. Y ese es un crecimiento muy grande, ¿no? Es el grupo de población que más crece y imagínense que esa era la tasa de crecimiento que tenía la Ciudad de México en los años 60 y 60 y 70, ¿no? Entonces nos habla esto de un proceso de envejecimiento muy rápido y de un rezago que todavía no se está adaptando a ese ritmo para favorecer un cuidado que sea más justo. Y bueno, además de eso, quizá en los mapas que les acabo de mostrar puedan ver que hay otro problema de centralización de los servicios de cuidado, ¿no? En ciertas zonas muy específicas de la ciudad. Ese también es un tema prioritario a resolver, pero además de que hay centralización al interior de las ciudades, pues también hay una centralización al interior del país. Estas son cifras del mapa de cuidados de México que pueden entrar y visitarlo y revisar varias cifras de cuántos servicios se tienen para personas mayores, infancias y personas con discapacidad en México a nivel municipal y también a nivel intraurbano. Y lo que podemos ver es que, bueno, el Estado de México y la Ciudad de México tienen la mayor dotación de servicios, pero hay estados que tienen una dotación realmente baja, así que esta descentralización de los servicios, o más bien creo que sería una descentralización de la estrategia, también es muy importante. Porque bueno, si las personas que viven en la Ciudad de México ya enfrentan dificultades para poder acceder a los servicios, pues en ciudades más pequeñas o en otros estados hay todavía más dificultades porque hay menos servicios y generalmente infraestructuras de transporte menos consolidadas. Y bueno, entonces, ya para concluir, me parece que esto nos habla de, pues, cómo la perspectiva de los cuidados, el género y la movilidad es central para favorecer que las ciudades se adapten de la mejor forma al envejecimiento de la población y al envejecimiento de las familias. Lo primero a visibilizar es que, en efecto, el cuidado nunca está confinado solo al espacio doméstico. De hecho, varias de las actividades relacionadas a él se hacen en espacios fuera del hogar y pues esto nos habla de la necesidad de tener infraestructuras muy específicas. Además, otro punto importante es que la movilidad cotidiana es una parte fundamental de las estrategias de cuidado de las familias. Les mencionaba al principio que hay una gran cantidad de mujeres mayores que viven solas, pero esas mujeres mayores no están completamente aisladas. Generalmente, y es un poco lo que muestra la ENASIC, ayudan a sus nietos, ayudan a sus hijas, son parte fundamental para que las familias puedan llevar a cabo otras estrategias económicas, por ejemplo. Y pues esto nos habla de que la movilidad, o al revés, las hijas, hijos, los hermanos, también se movilizan desde sus hogares hasta los hogares en donde están las personas mayores o las personas que necesitan el cuidado. Y pues esto nos habla de que la movilidad sí es una parte muy importante de las estrategias de cuidado de las familias y de hecho es una adaptación que las familias hacen cuando los servicios son o muy bajos o muy caros. Bueno, estas actividades impactan en la organización de la vida familiar, ¿no? Abuelas y abuelos pues también participan en el cuidado de niñas y niños
y bueno, el acompañar, el estar al pendiente, que son todos los aspectos que, por ejemplo, se contabilizan en las encuestas de uso del tiempo, pues aunque no se vean, también forman parte de ese trabajo. Y bueno, no quiero dejar de resaltar los cambios en las familias y el aumento, por ejemplo, de hogares extendidos, que es una estrategia muy importante en hogares con pocos recursos económicos. El que más generaciones vivan en el mismo hogar, pues favorece que se puedan desarrollar más estrategias, pero también nos habla pues de un contexto de precarización económica. Y en este sentido, la participación de las mujeres mayores en el cuidado de varias generaciones es central. Generalmente sus trayectorias de vida están marcadas por el cuidado. Bueno, la presencia crucial de las mujeres mayores suele ser algo que favorece la incorporación de otras mujeres jóvenes en el mercado de trabajo, pero esto nos hace pensar que también hay que identificar cuáles son las necesidades específicas. Y otro punto muy importante es que gran parte de los servicios que ahora ya se tienen, eso también lo pueden revisar en el mapa de cuidados, están dados, por ejemplo, por las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que en muchos casos son organizaciones de la sociedad civil fundadas por mujeres que ya vivieron este proceso de cuidar y debido a eso pues, se organizaron para establecer servicios. Y bueno, creo que ahí lo importante es quizá pensar en algunas acciones y puntos clave. Nosotras creemos que es importante diagnosticar en cuanto a identificar hogares que están en mayor condición de vulnerabilidad por cuidados o por aislamiento. Como les decía, puede haber hogares donde las personas viven solas, pero también hay hogares donde se conjuntan demandas de cuidados para niños, niñas pequeños y personas mayores, y eso pone una carga muy fuerte en las generaciones del medio o también hogares con condiciones económicas adversas. Bueno, los diagnósticos cuantitativos y cualitativos son centrales. En este caso yo les platiqué de algunas encuestas que son a nivel nacional y que a veces permiten identificar estos datos en el contexto del Estado, pero hay muy pocos datos que nos permiten visualizar cómo suceden estas dinámicas en el contexto más local, ¿no? Del barrio o al interior de los municipios. Es cierto que estas encuestas son costosas, pero también es cierto que se pueden trabajar con diagnósticos cualitativos que fomenten la participación de personas mayores y personas que cuidan. La otra acción prioritaria tiene que ver con crear y consolidar infraestructura. Bueno, es muy importante priorizar espacios de apoyo psicosocial para las personas que cuidan porque son transiciones muy importantes y muy difíciles de afrontar. Disminuir la brecha digital que viven las personas mayores puede ayudar a tener un contacto más frecuente, ¿no? A disminuir el aislamiento y promover espacios intergeneracionales. También es fundamental asesorar. Pensamos que en los siguientes años va a ser muy importante que los gobiernos o, bueno, asociaciones civiles y en general puedan dar asesoría legal en temas de herencia y propiedad en la vivienda, que de hecho son una parte muy importante de las tensiones que viven las familias que cuidan. La asesoría técnica para adaptar las viviendas al proceso de envejecimiento también es algo en lo que tenemos que pensar cómo se va a implementar, pero a nivel de política pública, ¿no? No solo en acciones atomizadas, gestionar, que implica, pues, por un lado, garantizar la cadena de accesibilidad, resolver situaciones de accesibilidad en zonas prioritarias, como pueden ser las unidades habitacionales, y gestionar una ruta clara que coordine y resuelva la fragmentación normativa. Y esto lo decimos porque también hemos revisado estudios que indican que a veces los gobiernos establecen metas de ser ciudades amigables con las personas mayores, pero después no implementan estas estrategias porque a veces el personal no conoce las necesidades de la población mayor o de la población que cuida, o a veces también sucede que no hay una ruta clara de quién, o sea, qué parte del gobierno, por ejemplo, pensemos obras, la parte que atiende a la población mayor, desarrollo social, bueno, qué parte del gobierno tiene que hacer cada cosa.
Así que es muy importante el trazar rutas claras y prevenir, porque también nos parece que no hay que descontextualizar este proceso de cuidado y envejecimiento de la sociedad del riesgo, ¿no? Es necesario incorporar esta visión de cuidados y envejecimiento en las acciones que tratan el cambio climático, la gestión de riesgos y los desastres socioambientales, pensando que los planes familiares tienen que ser fundamentales, pero también la acción de las instituciones se tiene que preocupar por reducir las cargas. Y bueno, esto nos parece también fundamental que esté visto desde la visión de las políticas, que no sean acciones atomizadas, sino que se empiecen a incorporar pues en las metas y estrategias de los gobiernos locales y muy importante desde el enfoque de los derechos humanos. Bueno, con esto termino, pero les agradezco mucho por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Aquí tienen mi contacto por si les interesa después seguir la conversación. Y también les invito a seguirnos en el Seminario Universitario eh, Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. En redes sociales siempre estamos subiendo actividades que generalmente son gratuitas, no, más bien siempre son gratuitas. Muchas son en línea y también todas las publicaciones que se han hecho se pueden descargar igual de forma gratuita. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Fidelia. Realmente muy interesante y además planteas un marco muy importante para llevarnos y poderlo aplicar en nuestros contextos, ¿no? Bueno, yo tengo ahí varias dudas que me surgen, pero también veo que hay mucha gente en el chat que está preguntando distintas cosas. Y entonces, previendo la pregunta, ¿qué recursos nos pueden recomendar, sus publicaciones o bibliografía para consultar después? Si ustedes nos lo pueden poner ahí en el chat, se lo agradezco mucho. Si no, igual me la pueden mandar y yo se las envío a quienes están ahora en el panel. Pero si pueden ponerle en el chat alguna bibliografía, algunos recursos, sería muy bueno como para profundizar los temas. Y entonces voy a dar primero la palabra a las personas que están aquí en el foro. Luego ya cuelo algunas preguntas mías. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, ahora es el momento de hacer preguntas o hacer algún comentario que les haya surgido. A ver, está María Cae y alguien más, no sé si alguien más quiera. No. Entonces, primero vamos con María. María, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo soy María. Ahorita estoy estudiando la licenciatura de Diseño del Hábitat en la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, un tema de investigación que estoy tratando justamente es cómo el entorno urbano amenaza y no cuida el bienestar psicológico de las personas. Actualmente en Georgina, creo que tú lo has visto en Mérida, o sea, actualmente estoy en Mérida, de cómo, o sea, no hay nada de accesibilidad, o sea, de que hay una, no sé, una rampa y a unos metros hay un obstáculo de infraestructura, ¿no? Puede ser un poste de luz, puede ser que la banqueta no esté igual, o sea, está terrible. Y aparte está el problema de las inundaciones, ¿no? De que llueve y todo se inunda. Entonces, como esa parte de que no se está cuidando a las personas que pueden presentar vulnerabilidad, o en general, o sea, incluso a personas, jóvenes, igual puede dañar esto. Y se me hace muy interesante, o sea, todo lo que mencionaron, tanto Ana como Georgina, o sea, tomé así apuntes de todo, porque realmente es un tema que me parece súper interesante, el hecho de hacer ciudades más cuidadoras de todos y de todas, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la exposición, o sea, realmente me llevo muchos conocimientos y pues eso más que nada quería comentar. Muchas gracias, María. Ahorita, si quieres, doy la palabra. Vamos a juntar tres preguntas y ya les paso la palabra a las ponentes. Adelante, Luis. Felicitarlas a las dos, por las exposiciones tan ilustrativas. Una pregunta para la doctora Georgina en particular, pero que también Ana Fidelia puede comentar. Entre los indicadores que están manejando, Georgina, ¿no tienen contemplado identificar, por ejemplo, zonas o microzonas espaciales en las que se den ciertas condiciones de inseguridad, digamos, real, inseguridad percibida, identificar, no sé, zonas sombras, no lugares o cualquier término que utilicemos,
que puedan ser condicionantes también de esta habitabilidad urbana por parte de personas adultas mayores o por parte de mujeres, con el enfoque que le está dando más Ana Fidelia, porque, por ejemplo, en ciudades vemos una, en mi ciudad acá, Tepic Nayarit, aquí cuando gusten, ven, hay zonas con muy buena infraestructura, pero aún así están solas, se percibe de inseguridad, y entonces eso no sale en los indicadores oficiales, ¿no? Son zonas remodeladas, donde aparentemente todo está bien, pero en la realidad vemos que no es así. No sé si lo han considerado. Muchas gracias, Liz. Ahorita pasamos a las preguntas. Voy a tomar una última y ya luego pasamos a las preguntas por el chat. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues felicitarlas por el espacio para hablar de estos temas. Soy estudiante de la maestría en intervención social gerontológica y justo es como mi tema de proyecto, ¿no? De intervención, y entonces me pareció como muy atinado poder entrar al foro. Y bueno, tengo una pregunta para Georgina, para la doctora Georgina. Hablaba sobre, por ejemplo, estas banquetas o las raíces de árboles que rompen banquetas, de planchas de cemento, y entonces dije, bueno, ¿cómo poder mediar las necesidades del medio ambiente en cuestión que luego vemos mucha información de que, ay, es que pongan árboles que afuera de sus casas, que para igual mitigar el calentamiento global, las ondas de calor. Y luego yo veo que las banquetas, la gente llega y pone sus arbustos y pone sus cosas, y eso hace pues que entonces las banquetas no sean accesibles. Y entonces digo, ¿cómo mediar esta parte, esta necesidad que hay de poder tener como, pues que, pues sí, como ¿qué? Se me fue la palabra, pero bueno, poder tener estos árboles que también son necesarios, y también cómo mediarlos también con los espacios de producción económica. Como que luego siento de que, ay, no, si ponemos rampas y hacerlo accesible, ay, entonces quitamos negocios y entonces quitamos árboles, y entonces, ¿cómo poder mediar esta parte? Muchas gracias, Adriana. Si les parece, vamos a pasar a la respuesta de las ponentes y luego volvemos a tomar una ronda de 3 preguntas, tomando también las que aparezcan en el chat. Entonces, les doy la palabra. ¿Quién quiere iniciar? En el orden en que se presentaron las ponencias, si les parece. ¿Sí? Entonces, primero Georgina y luego Ana Fidelia. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Felicidades, Ana Fidelia, por tu ponencia. Refleja muy bien todo el trabajo que hacen desde, no lo quiero decir mal, SUIE. Sí, gracias. Sí, bueno, tengo muchas cosas que decir, no me quiero perder. Lo primero es que lo que decía hace un momento, la ponencia de Ana Fidelia sobre la importancia de contar con más servicios, equipamientos que promuevan cuidados, ¿no? Y las casas de día y todos estos elementos. Bueno, a mí me resuena en la cabeza un documento que leí sobre, hace 20 años escribió este documento en algunas áreas de Italia, y entonces decían, hace 20 años ellos estaban viendo lo que nosotras estamos hablando hoy ahorita. La población está envejeciendo, están envejeciendo a una velocidad mayor, y entonces ellos decían, en ese documento específicamente, decían, no vamos a lograr contar con equipamientos en tiempo. Ya no, ya estamos tarde. Nosotras estamos 20 años más tarde y estamos empezando a ver esto. Entonces, por eso pienso que a la vez que estamos hablando de todo este tema de cuidados que es tan relevante y que tiene esta visión vanguardista en materia de política pública, tenemos que avanzar también en estrategias o metodologías que promuevan la autonomía directa en los entornos donde ya vivimos, considerando que no tenemos tiempo para ni recursos para generar nuevas viviendas, y que ahí romperíamos pues el tejido social. Entonces, bueno, eso, ¿no? Pienso que esto es como para mí una invitación para que quienes están trabajando en el tema podamos
mantener diálogos, mantener trabajo conjunto y aportar a esta construcción de metodologías que todavía no existen, no solo en México. Estamos, me empiezo a ir de lado, entonces ya voy a dejar eso, las metodologías. Las preguntas. Uno, el tema de la accesibilidad, ¿no? El tema de los árboles, lo comentaban 2 compañeras, ¿no? Los árboles, la mediación con el cambio climático y el caso de Mérida con todo el tema de accesibilidad. Entonces, yo no creo que solo el caso de Mérida lo vamos a ver en todo el país, pero, por ejemplo, yo hice un análisis cuando recién llegué a Mérida hace 4 años, para empezar a ver, quería identificar en ese momento 2 barrios más envejecidos, que era donde iba a ser un primer diagnóstico. Y entonces lo que empecé a identificar y que salieron los datos fueron, los cambios poblacionales, no se podía definir cuáles eran, había que hacer un diagnóstico mayor, etcétera. Pero de ahí lo que identifiqué fue una gran inversión, un gran uso de recursos en ciclovías, en vialidades, en áreas con datos censales de 20 años después, porque estábamos trabajando datos 2000 y 2010 y ahora llegamos a 2020, pues vemos que toda esa inversión, que también es donde se han realizado un mayor número de rampas, etcétera, es una inversión, pues muy alta que existe, que se hace en nuestras ciudades y que si se utiliza para ciclovías, que si se utiliza para repavimentar vialidades, no sé, ¿no? Con esta frecuencia, entonces existe para la accesibilidad. Lo que no se le ha dado esta importancia en términos ni de las áreas, porque como les digo, se dice metros de áreas, metros cuadrados de banquetas, pero ¿en dónde? ¿Con qué características? ¿Con qué lógica de intervención? Entonces, yo pienso que no se trata de que no existan árboles, además en el caso de Mérida son árboles tan antiguos, tienen estas raíces tan pronunciadas porque tienen la historia de la ciudad también en ellos, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de que si estamos diseñando espacios tengamos que privilegiar también la accesibilidad, ¿no? La caminabilidad. Por ese lado, y ese es un reto para todas, para todos, visibilizarlo, promoverlo, requerirlo como ciudadanos. Y el tema de la seguridad que comentaba el compañero, ese tema, por ejemplo, Mérida se considera una ciudad con mayor seguridad, con esta percepción de seguridad, etcétera, ¿no? Y en los casos, yo puedo hablar para los casos que yo he identificado, no hay la percepción del riesgo que las personas en distintos barrios que hemos trabajado identifican, o en las áreas de la ciudad, es la percepción de riesgo a caerse. O sea, ese es el mayor riesgo que ellas identifican, el mayor riesgo a caerse. Eso implica un recorridos menores, eso implica, pues, aislamiento, eso implica, que pérdida de vínculos, ya no puedo ir eso implica ¿no? Sobre todo por eso decía estas manzanas con potencial de aislamiento. Y en el caso donde sí una zona, una unidad habitacional de trabajadores que que se construyó, que se fundó hacia la década de los 70s, ahí lo que encontramos pues era esta población, muchas residentes mujeres mayores viudas, y entonces ellas sí identificaban robos, unos robos a casa, se metían y se llevaban, o sea, no había violencia, pero sí había robos. No puedo decir ahorita, se llevaban el tanque de gas o ellas identificaban algunos riesgos. Pero como hay una cercanía tanta entre la población, hay tanto conocimiento y conocimiento intergeneracional, yo creo que ese es el tema que hace también a Mérida tan seguro, su tejido social. Entonces, estas mujeres tenían mecanismos de protección, habían establecido circuitos de vigilancia, no con cámaras, así al estilo Jane Jacobs, ¿no? La vigilancia ojo a ojo, tenían espacios, tenían sus grupos de WhatsApp, o sea, tienen
una organización que las protegía. Y entonces, en el momento en que hablaban a la vecina, otra hablaba a la policía, ya capturaban a la persona que robó, porque ese es un tema que sí se nota en Mérida, ¿no? Aparece algo en las noticias, alguien robó a alguien y en unas horas, en unos días, esa persona es reportada detenida con cámaras y evidencias. O sea, por lo menos en las zonas donde yo he trabajado, no puedo hablar por toda la ciudad, pero en los casos que yo he trabajado sí identifico eso. Entonces, yo pienso que por ahí el tema de los contextos también nos va a dar diferentes, mecanismos sobre los que tenemos que enfocar, ¿no? En los entornos barriales que promuevan la autonomía deben considerar diagnósticos participativos con la gente del lugar y ellas deben ser las que nos digan. Por eso yo no me atrevo tampoco a decir hace falta, los entornos barriales deben tener, no, porque eso se tiene que generar desde los propios espacios, porque debe ser adecuado climática, social, cultural y estacionalmente, ¿no? Sobre todo ahorita, con tantas variaciones que tenemos. Y ya para cerrar esta parte, les voy a compartir aquí en el chat un libro que se llama Envejecer en el lugar, vejeces y territorios con sentido, y es parte del trabajo de este proyecto, ¿no? Es de descarga gratuita. Es uno que y van a salir 2 más para que por ahí después nos sigan en ResearchGate o algo así. Muchas gracias, Georgina. Le doy la palabra entonces a Ana Fidelia. Adelante, Ana Fidelia. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que Georgina pues plantea muchos puntos que son centrales. Yo voy a recuperar algunas de las cosas que ella dijo, pensando en las preguntas que plantearon, pero igual si me falta mencionar algo, pues me pueden decir en los comentarios. Bueno, yo creo que un punto muy importante es pensar que esto se tiene que abordar desde las políticas de las ciudades. Las políticas de las ciudades están muy enfocadas, como la mayor parte de otras agendas, en favorecer el desarrollo económico, que claro que es muy importante, pero eso significa que se han invisibilizado las necesidades de muchas poblaciones que se piensa que no contribuyen, cuando en realidad sí contribuyen mucho, ¿no? A esta idea del desarrollo económico. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que hay, por un lado, un trabajo muy importante que se tiene que hacer en la capacitación y en la sensibilización de las personas que toman las decisiones en las ciudades, pero también de las personas que se dedican a hacer los planes y programas de desarrollo urbano, los que hacen las políticas, los que hacen las construcciones, ¿no? O sea, toda esta parte técnica de la arquitectura y el urbanismo sí necesita una capacitación importante en estos temas. A veces no es tanto que no haya un interés hacia eso, sino que en realidad estos temas empezaron a crecer a partir de los 90 y en lo que se han ido pues difundiendo y todo, pues han pasado bastantes años, ¿no? Entonces es importante como la actualización continua y la sensibilización eh, de, de manera que estas problemáticas de las personas mayores y de los cuidados sean algo que estén presentes para que las personas que trabajan en estos gremios pues puedan dar soluciones como especialistas que finalmente son. La otra parte creo que tiene que ver con la importancia de los diagnósticos locales y aquí creo que hay mucho trabajo que hacer desde el urbanismo participativo. Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo mi tesis sobre las personas mayores y sus familias y cómo gestionan los cuidados en Tlalpan. Y algo de lo que me he dado cuenta es que pues el diagnóstico en el territorio y el diagnóstico local es central porque las problemáticas pueden variar muchísimo entre un municipio y otro. Incluso les puedo contar que en Tlalpan las problemáticas varían mucho, así, un par de kilómetros o un par de colonias, las problemáticas son muy diferentes, ¿no? Algunas colonias puede que necesiten priorizar el agua o la movilidad, el transporte, porque en la zona de Tlalpan, que es en la Ciudad de México, es una zona montañosa, así que las opciones de moverse en transporte público son muy reducidas y también hay mucha saturación vial y pues obviamente eso dificulta la forma en la que estas familias gestionan el cuidado o la forma en la que las personas mayores se pueden acercar a los servicios que les ayudan a mantener la salud y a mantener la autonomía.
Entonces, creo que aquí hay un trabajo muy importante que se tiene que hacer con los gobiernos locales y que al mismo tiempo los gobiernos locales pues tienen que empezar a trabajar desde el territorio y con las personas que están viviendo estas temáticas. Y bueno, eso me lleva también a hacerles algunas recomendaciones de bibliografía, que igual las voy a poner aquí en el chat, un poco por los temas que preguntaban sobre la salud mental, sobre la violencia, etcétera, em, o sobre temas de accesibilidad, por ejemplo. La CEPAL tiene un manual que de hecho es el Manual sobre Indicadores de Calidad de Vida en la Vejez, que existe desde el 2006. Creo que no es tan conocido, pero es un manual muy completo porque hace un diagnóstico de cuáles son las problemáticas específicas que se derivan de una población que está envejeciendo en contextos que no son adecuados, y además tiene una revisión de bibliografía muy buena. Justamente como es de la CEPAL, se centra mucho en cómo se vive estas situaciones en América Latina, y además de que hace definiciones muy claras, después, como es un manual de indicadores, pues te dice paso por paso cómo se pueden medir cada uno de estas situaciones, ¿no? Entonces, te hablan de situaciones, por ejemplo, de violencia, de vivienda, de las redes sociales de apoyo. O sea, son indicadores muy específicos y me parece que están muy bien trabajados y muy bien fundamentados. El otro es, bueno, una revisión que hace un autor que se apellida Anear. Igual lo voy a poner acá porque el título lo es en inglés, pero es Environmental Influences on Healthy Aging, y aquí algo que es muy interesante es que él hace una revisión muy, muy amplia de cómo el ambiente, tanto los aspectos como físicos y sociales, o sea, el aislamiento, las construcciones, la calidad del medio ambiente, de los espacios públicos, la contaminación, la presencia de vegetación, bueno, hace una sistematización realmente muy buena de cómo estas situaciones del entorno influyen, afectan o favorecen el envejecimiento saludable, y habla de situaciones de envejecimiento saludable y de salud mental, porque veo que es como una de las preguntas, y establece, bueno, de forma muy clara, ¿no? Vivir en entornos con contaminación, con mucho ruido, donde las barreras urbano-arquitectónicas provocan aislamiento, donde no tienes acceso a espacios públicos, donde no hay árboles, todo eso, pues provoca unas situaciones de salud mental muy negativas, y por el contrario, el trabajar en entornos accesibles, en barrios que sean caminables, el tener una disponibilidad cercana de espacios públicos y de centros para socializar, pues es lo que favorece la salud mental. Entonces, bueno, les recomiendo también revisar ese texto porque me parece que es muy, muy bueno. Y otro que también es más reciente es una guía que hace la OMS en el año 2017, que se llama Medición del grado de adaptación de las ciudades amigables a las personas mayores, me parece. Igual ahora lo pongo en el chat. Y bueno, lo publican en el 2017 porque quizá sepan que en el 2007 hacen una guía de ciudades amigables donde identifican temas prioritarios, pero 10 años después dicen, bueno, retomando estos temas prioritarios, ahora nos interesa saber cómo medir y cómo evaluar que las ciudades están avanzando en esto. Entonces, también en esa guía que se puede consultar en línea, nuevamente hay como problemáticas muy específicas y paso por paso cómo medir y qué cosas son las más importantes para medir. Bueno, lo que me lleva a otro tema que también veía en el chat, que lo importante de plantear diagnósticos participativos, y también pensar que los diagnósticos cualitativos son una parte muy importante porque las bases de datos nos dan mucha información en general de los patrones, pero no nos dicen otras cosas que también son muy importantes. Y bueno, aquí les recomiendo revisar un libro que es bastante extenso, que se llama Handbook of Research Methods in Health Social Science. Igual lo voy a poner acá porque es en inglés, pero bueno, es un libro muy extenso de cómo, de qué metodologías se pueden usar desde el enfoque de la salud en las ciencias sociales, y tiene un apartado que a mí me parece muy bonito de metodologías innovadoras,
donde se usan, por ejemplo, mapas corporales, mapas mentales, líneas del tiempo y muchas estrategias cualitativas que te permiten capturar esa percepción, esa sensación de la ciudad, que también es muy importante. Y bueno, ya solo quería agregar, porque también vi en el chat el tema de la supremacía del automóvil, que justo creo que es uno de los puntos centrales. Cuando yo les hablaba de las familias que envejecen, también lo hacía porque hace un par de semanas en una de las clases que tomo en el doctorado, justo platicamos de esto, ¿no? O sea, cómo si una familia que tiene a, por ejemplo, una mujer mayor que necesita ir al hospital, que no puede moverse por sí sola, que tiene, a lo mejor que vive, pensemos en la Ciudad de México o en Mérida, donde se tiene que trasladar hacia la zona en la que está el hospital, o en Tlalpan, donde es una zona de laderas y muy pocas opciones de transporte público, donde es muy difícil abordar los autobuses. ¿Cómo haces para que esas familias no dependan del automóvil, ¿no? Creo que esa es una discusión central, porque de hecho es una realidad. O sea, el hecho de que la infraestructura de salud, que la infraestructura de cuidados y que la infraestructura de movilidad no esté consolidada, ya está provocando todavía más dependencia del automóvil y replica este ciclo de depender del automóvil y de dificultar las actividades de cuidado para las personas mayores. Entonces, ahí otra vez regreso a lo que decía al principio, el seguir trabajando con el gremio de quienes se dedican a transformar la ciudad, a hacerla, pues es central. Muchísimas gracias, Ana. Vale. Em, bueno, ahora podemos replantear otras preguntas. Si alguien quiere participar, es el momento. También les iba a pedir, sobre todo, Ana Fidelia, si me ayudas a poner las bibliografía que mencionaste, porque creo que son recursos invaluables esos. Y ahorita veo que Eva Leticia está levantando la mano y no sé si alguien más quiera participar. Ahorita es el momento de pedir la palabra. Yo quería como subrayar este tema, esta tensión que hay entre las metodologías globales que ponen el tema en la agenda pública, que llevan recursos a los estados, que permiten a los estados pues canalizar presupuestos y meter en política pública los temas, como es este del envejecimiento y las ciudades amigables para el envejecimiento, pero que también está en la tensión sobre el tema local, ¿no? Sobre todo en contextos como México y América Latina, donde a veces nos vamos con el conocimiento construido en otros contextos y entonces, como siempre tener presente esta atención. Y también eso es algo que me gustaría resaltar del trabajo tanto de Ana Fidelia como el trabajo de Georgina, que son investigaciones pues, que están basadas en el análisis de sus contextos, ¿no? Y me suma a esta invitación que hacen a Luis Navarrete de que él meta también en su contexto, porque Nayarit definitivamente tiene una especificidad que es muy importante y es igualmente válida que no se haya en Nueva York o en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a Eva Leticia. No sé si alguien más se quiere animar a participar ahorita. Si no, bueno, puede poner su pregunta en el chat. Adelante, Eva Leticia. Pues buenos días a todos. En particular, pues sí, me siento muy feliz de haber participado hoy, de escuchar estas dos jóvenes talentas, porque la verdad creo que es un tema que efectivamente lo señalaron bien y dijeron hay una invisibilización de la vejez, ¿no? Hay un terror a envejecer y hay un montón como de lagunas. Quiero felicitarte, Mariana, porque siempre nos sorprendes. La verdad es que creo que yo iba a preguntar algo que ya me ganaron, ¿no? Por supuesto, aplauso a ustedes, ¿no? Creo que en esta semana estuve en otro seminario y hablaban de esa quizá tan obvia, pero no tan obvia relación que deberíamos tener entre salud física y salud mental, ¿no? Y las dos por su lado llegaron a lo mismo, o sea, es tan importante moverse, caminar, que las ciudades tengan esos entornos, como también procurar la independencia, ¿no? La socialización, digamos, el empoderamiento, que no me gusta la palabra, ¿no? Pero un poco también perder esa condición de que, bueno, pues ya no se puede hacer nada y pues ahí cuidas a los nietos y pues venga para acá la herencia. Creo que esa parte ustedes fueron muy claras, o sea, la esperanza de vida está avanzando rápidamente y creo que ojalá sean mejores condiciones. Les iba también a preguntar un poco sobre la economía de los cuidados, ¿no? Pero creo que ustedes ya con las lecturas que nos están dejando, ¿no? Esta parte de asumir que también el tener cierta edad obliga
o condiciona a seguir cuidando a otros, ¿no? Aunque nadie sabe quién cuida a la que cuida, ¿no? Y generalmente pues hay más viudas, ya ustedes lo explicaron muy bien y no voy a repetirlo. Y creo que me regreso también a un tema que con el que empezaron también, que es esta violencia silenciosa, ¿no? Que en estos grupos no se dan, me encanta porque yo ya estoy llegando a esa edad y, y creo que gracias a ustedes puedo llegar mejor informada y creo que sí la ciudad tiene muchos recovecos que todavía tenemos que resolver. Yo me especialicé en el área de espacio y comportamiento y no tengo ninguna duda de que estamos también en este grupo en particular entrando a una indefensión aprendida, ¿no? Que eso será otro tema, pero que creo que vale la pena también considerarlo en sus exposiciones y yo las felicito porque creo que hoy a las tres, porque nos llenan de información esperanzadora de ver como decía Mariana, ¿no? Que estamos entre lo global y lo local, creciendo o empujando hacia nuevos temas con unas metodologías diferentes en unos contextos en donde efectivamente no el imaginario nos lleva en Mérida a decir que todo es maravilloso y que es un paraíso fantástico, y sí lo es, ¿no? Pero que aún ahí, ¿no? Podemos todavía abonar hacia el contexto construido para tener unas sociedades más justas y más habitables, como nos lo propone Mariana desde su seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia. Veo una mano más levantada. Arturo Cuello, adelante. Bueno, yo quiero, para no dar oportunidad a otras personas, enfocarme en dos preguntas para las panelistas. La primera, me sorprende que no se haya topado el tema de la discapacidad, porque las personas con discapacidad también están envejeciendo y no hay nada para ellos, ni siquiera para sus cuidadores. Y se lo comento porque yo soy cuidador, tengo una comunidad de cuidadores primarios y hemos visto esta necesidad de expresar la discapacidad. Sabemos que hay, el sector salud ya está aceptando la discapacidad en el envejecimiento, pero se está olvidando de este sector de las personas con discapacidad. No hay nada para ellos, ni siquiera hablemos de una casa de día o algo por el estilo que les pudiera permitir tener una calidad de vida. Y la segunda sería, estamos hablando de los espacios para envejecimiento en esta de las utopías que hay en Ciudad de México, concretamente en la alcaldía de Iztapalapa. Me gustaría, desde su punto de vista profesional, ¿qué es lo que les está haciendo falta? Yo tengo una referencia de que les falta, la intención es buena, pero no está llegando a cubrir las necesidades reales de las personas cuidadoras, ni siquiera de las personas que son objeto de cuidado. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta y ahorita sí le pasamos a las ponentes. Si ya no hay alguna otra pregunta, ay, a mí me quedan muchísimos temas, pero ya no voy a dejar de acaparar. Y entonces lo único que voy a hacer también es ponerles una encuesta de todas las personas que estamos participando de este panel, que es para que contesten ustedes. La pregunta es, si en este momento ustedes tuvieran 80 años, ¿podrían hacer una vida de calidad en las cuadras que rodean su casa, su vivienda? Ahorita se las pongo para que sepan y vemos. Bueno, ya entonces les paso la palabra a Georgina y a Ana Fidelia, por favor, para estas dos intervenciones. Sí, gracias. Pues sí, por ejemplo, siguiendo el comentario que nos hacía Eva Leticia, me parece que sí, que la discusión ahí siempre está ¿no? Como que hablamos de los cuidados que demanda la condición de vivir la vejez y con las características con que cada una nos vamos, ¿no? Demográficamente, personalmente, como que la vamos viviendo. Pero también ahí está el diálogo porque sobre todo en la pandemia, con el trabajo que hicimos con la doctora Gina Villagómez, ella específicamente identificó las localidades rurales, o sea, las familias de todos los ingresos, las familias en localidades rurales con muy pocos ingresos, a las familias urbanas de altos ingresos, todas las personas mayores con las que se trabajó, y ellas fueron las que proveyeron recursos ante la pérdida de empleo en la pandemia, ¿o no? La vuelta a casa de los hijos. Entonces, por ejemplo, estas visiones
sobre el ciclo de vida familiar que nos enseñaron cuando yo estudié psicología, pues ya no existe, o sea, perdónenme, pero ya no existen como tal. O sea, el ciclo, estas lecturas de ciclo de vida ya no existen como tal. Nuestras sociedades han ido cambiando, nuestras demandas, la precarización han ido cambiando y entonces debemos ser pues congruentes con una lectura de un panorama complejo donde las personas mayores muchas veces son las que sostienen, decía una mujer mayor en una entrevista, dice, nosotras estamos sosteniendo este, mm, una revolución social, me lo decía así, porque decía, bueno, mis hijos no pagarían esto, no pagarían esto, me imagino yo el enojo que hubiera si no hubiera familias que estuviéramos sosteniendo todo este rezago, ¿no? Económico-social. Y ella me lo decía en el contexto de la pandemia, por ejemplo. Em, sí, o sea, hay una discusión grande y sobre eso, pues hay sectores dentro de las vejeces de los que hablamos más y ahí le ofrezco una disculpa al compañero porque si no hablamos de discapacidades, de vejeces, que personas que ya van envejeciendo con estas condiciones, no que es una condición a la que se llega a la vejez, sino una condición de vida. Yo ahí me disculpo porque no trabajo el tema y no he entrado directamente a las demandas y especificidades, ¿no? De este sector de la población. Y sobre esos sectores tenemos varios. Por ejemplo, en México tenemos más de 300 municipios donde más del 30% de la población es adulta mayor, donde vamos a ver más del 56% mujeres. Entonces, son municipios mayormente rurales y de tradición histórica migrante. Sobre estas poblaciones tampoco hay trabajos. Entonces, tenemos un rezago inmenso, inmenso. Entonces, todos los que estamos aquí, está en nuestras manos, ahondar, ¿no? Ahondar, documentar, visibilizar, porque es claro el interés en el tema de todos los que hoy estamos reunidos. Y lo último, no conozco el proyecto de Utopías, lo he escuchado ya en 2 paneles, lo voy a estudiar. Y yo creo que aunque no estén acabadas las metodologías, esa es la utopía, ¿verdad? Continuarlas, retroalimentarlas, complementarlas y acotarlas a las demandas de nuestros contextos. Y ya como que siento que ya estamos cerrando. Lo último para mí sería pensando en nuestras propias vejeces. En nuestras propias vejeces, no sé sobre el tema de vivienda, porque ahorita el tema de vivienda propia pues va a ir, lo vemos disminuyendo, ¿no? Sobre todo de nuestra generación a las siguientes. Entonces yo no sé si llegué a esa posibilidad, pero lo que sí pienso que tendríamos que estar pensando es en nuestros cuidados de salud física, mental, emocional, hasta espiritual, o sea, todas las dimensiones que para ustedes sean significativas, para que en esa lógica podamos avanzar en vejeces más saludables, ¿no? O sea, si no, por ejemplo, me acabo de caer hace unos días, entonces hay que ir al médico, porque aunque no me duele ahorita, en unos años ahí va a estar el golpe. Entonces hay que avanzar para que podamos vivir más años sin carga de discapacidades, ¿no? Eso es como los temas que me remueven aquí del diálogo. Voy a poner igual mi correo en el chat para que podamos seguir con diálogo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Georgina. Adelante, Ana Fidelia. Sí, sí voy a empezar respondiendo a Arturo, que creo que nos hace un señalamiento muy importante. Sí, efectivamente, creo que cuando hice la presentación cometí el error de no ser explícita en cuanto a las personas con discapacidad, ¿no? Porque, bueno, creo que tengo ahí varias cosas que comentar. La primera es que yo he notado, por ejemplo, al revisar los planes y programas de desarrollo urbano, etcétera, que se comete mucho, bueno, se cae mucho en englobar a todas las necesidades de las poblaciones que se consideran prioritarias, personas mayores, personas con discapacidad de infancias, dentro de lo mismo, ¿no?
Y eso creo que es un error grande, que tenemos que pensar en evitarlo constantemente. Porque eso dificulta, o sea, claro que hay puntos en común. De hecho, un punto en común que suele aparecer es el tema de la accesibilidad, pero no es el único que se tiene que resolver. Entonces, sí, creo que eso es como algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Bueno, he tenido algunos acercamientos en cuanto al tema de discapacidad, entonces creo que es importante que los mencione. Bueno, lo primero es que cuando estábamos haciendo el mapa de cuidados en el Colegio de México, empezamos revisando las bases de datos del DNUE, ¿no? Que es un directorio de todos los establecimientos económicos de México, que tiene INEGI y que están mapeados en el territorio de todo el país. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que mientras más te movías de un grupo, o sea, cuando se trataba, lo primero es que todas las categorías que tienen que ver con el cuidado, pues están dentro de otras categorías, ¿no? Porque el criterio nuevamente es un criterio económico que, bueno, tiene sus razones de ser, porque finalmente el INEGI tiene que organizar la información. Pero mientras nos sigamos moviendo de identificar en dónde estarían los establecimientos para las infancias, en dónde estarían los de las personas mayores, en dónde estarían los de las personas con discapacidad. En ese orden era cada vez más difícil encontrarlos por dos razones. La primera es que dentro del propio directorio de INEGI no había una categoría clara que tuviera que ver con la discapacidad. O sea, si había poco para las personas mayores, había mucho menos. La segunda es, bueno, yo les presentaba los mapas de las infancias y las vejeces y no puse el de las personas con discapacidad, que sí lo hay, y eran todavía menos, había prácticamente nada y además eran muy difíciles de encontrar porque dentro del propio directorio estaban primero con términos que ya creo que no son los términos que se deben de usar desde el enfoque de derechos. Y segundo, estaban mezclados con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que para encontrar las escuelas para personas con discapacidad teníamos que buscar dentro de la misma categoría escuelas como de regularización, escuelas de personas con discapacidad, escuelas para niños con altas capacidades. Entonces, creo que también ahí desde cómo está organizada la información ya hay una invisibilización muy grande. Y bueno, la otra es que en el seminario de envejecimiento se han hecho algunos talleres de indicadores. En el 2018 hicimos uno que es en Oaxaca, donde asistieron varias personas de asociaciones civiles que trabajan directamente en la discapacidad y este era un tema muy presente, ¿no? La preocupación porque a diferencia de personas que tal vez adquirieron la discapacidad al envejecer, estas son asociaciones de personas que llevan toda una vida viviendo con discapacidad y sí es muy diferente porque justamente una de sus preocupaciones era, bueno, nuestras familias ya están envejeciendo y nuestras necesidades son muy particulares. Entonces, creo que desde ahí, pues es desde la academia, que es en el área en la que yo trabajo, pues es nuestra obligación, pensaría, que ir haciendo una diferencia clara, ¿no? Y también creo que otra cosa muy importante, yo he notado que muchos de los avances que se tienen, que benefician, por ejemplo, a las personas mayores, son gracias a que los colectivos de personas con discapacidad sí están muy organizados y justamente ellos han empujado mucho desde el activismo. Entonces, sí, bueno, no quería dejar de dar ese reconocimiento y también gracias por hacerlo notar. Y bueno, ya finalmente, retomando también la otra participación que me parece que era de Eva, sí, no sé si lo resalté lo suficiente en la presentación, pero desde el enfoque de derechos humanos justamente nos preocupa bastante que la narrativa del envejecimiento demográfico no se vaya hacia la catástrofe, porque de hecho es la narrativa más común, ¿no? Por ejemplo, el Fondo de Población de Población de las Naciones Unidas habla mucho del concepto de la ansiedad demográfica, desde el que se hace una narrativa que dice, es que las personas mayores vamos a hacer un mundo de personas mayores y eso pone en peligro la economía, ¿no? Y esa es una narrativa que buscamos contrarrestar mucho
primero pensando y recordando que pues las personas mayores han aportado mucho, siguen aportando mucho, construyeron las ciudades en las que vivimos y de hecho yo pienso que hay una deuda histórica con las mujeres mayores porque ellas construyeron gran parte de las ciudades de México y aún así están muy limitadas a poder vivirlas. Entonces pensaría eso como la importancia de contrarrestar esta narrativa de la catástrofe y centrarnos en, bueno, claro que hay cambios que son difíciles, pero justo por eso intentamos identificar cuáles son las zonas o las áreas en las que tenemos que trabajar. Y bueno, también la parte de la economía de los cuidados me hace pensar que este es un tema que va a crecer mucho y hay una preocupación, es que la segmentación del mercado es muy fuerte, ¿no? Son muy costosos los servicios. Lo que les presentaba al principio de que las familias gastan 11,000 pesos a la semana, pero también que cuando hay situaciones muy fuertes que ya no permiten cuidar a la persona dentro de la casa, se tengan que pagar, o sea, costos muy, muy grandes de 20,000 pesos, muy, muy caros realmente. Y la otra me hace pensar que dentro de la idea de la economía de los cuidados hay un tema que no tratamos mucho, pero que es central y es cómo la iniciativa privada como empleadora de las personas que pueden estar en la situación de cuidar, está favoreciendo primero mejores condiciones para cuidar y luego que se cuide menos en las familias, ¿no? Esa es una discusión que en realidad no se toca mucho porque nos centramos mucho en la responsabilidad del Estado y en el trabajo que hacen las familias, pero también tenemos que empezar a preguntarnos cómo las empresas en las que trabajamos, las instituciones, bueno, todo eso, todas estas instituciones tienen también que, yo pensaría que empezar a plantear programas. Uno que creo que no es tan difícil de implementar es, por ejemplo, que en los centros de trabajo haya grupos de apoyo para las personas que cuidan porque este ya es un proceso de envejecimiento que está muy presente y justamente en estos lugares donde se concentran muchas personas, ¿no? En las instituciones educativas, por ejemplo, los sindicatos, etcétera, yo creo que tendrían que empezar primero a preocuparse por cómo favorecer estas condiciones de envejecer y cuidar mejor y después por hacer público lo que está dentro del hogar, ¿no? Hay mucha, pues sí, hay a veces situaciones emocionales muy complejas al interior de las familias que cuidan y creo que algo muy importante que no se plantea mucho es que los espacios donde socializamos cuiden la salud mental de quienes están cuidando. Muchísimas gracias. Pues como ven, este tema da para mucho y entonces yo creo que es una buena invitación para que quienes les interese el tema no lo dejen. Digamos, siempre que se enfrenten a una situación de que están haciendo un plan de desarrollo urbano, un programa parcial, o sea, o una política pública, algo sobre movilidad, un estudio, que vean esta dimensión de cuidados y esta dimensión de una ciudad para todas las edades, que convivimos en la ciudad, para todos los perfiles, y estar sensibilizados también en nuestro uso cotidiano de las ciudades, ¿no? Porque a veces nos lo dejamos para una parte profesional, pero en el cotidiano a veces podemos ser muy agresivos con las personas mayores, ¿no? Y entonces, como sensibilizarnos a eso también es importante. Y pues muchas gracias por participar. Voy a intentar el próximo año meter este tema de vejez de una manera más fuerte porque he intentado hacer un panel al respecto específico al menos una vez al año. Yo espero que ya el próximo año logre hacer 3. Entonces ahí vamos poco a poco construyendo. Y nada más quiero retomar para cerrar esta reflexión sobre en sus entornos inmediatos, o sea, en su casa, si ustedes tienen 80 años, pueden vivir con calidad de vida o no, pues es casi 50 y 50, ¿no? De las preguntas que la gente que respondía por el chat. Y eso hace pensar, bueno, ¿qué hacemos entonces para que nuestros entornos inmediatos, nuestra cuadra, nuestro barrio, pues sea mucho más amigable para nosotros, cuando seamos viejos, digamos, pero también para la gente mayor que ahora vive ahí? Entonces, como que es un proceso que ya tenemos que poner el énfasis. Y pues muchas gracias a todas, todos. Están los contactos de las panelistas y espero que se sigan conectando a las sesiones de Seminario Ciudad Habitable.
El 25N vamos a tener una sesión sobre seguridad y prevención de la violencia de género. Pues muchas gracias. Con esto cierro la sesión del día de hoy. Quienes no se hayan registrado en la lista de asistencia, ahorita Ángela la va a volver a poner por una última ocasión. Y pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente cierre de semana.